La desaparición y marginación de las lenguas originarias en América Latina no fue un proceso espontáneo ni una consecuencia natural del mestizaje cultural. Fue el resultado de una política lingüística sistemática impuesta por la corona española, cuyo objetivo fue consolidar el dominio político, religioso y cultural sobre los pueblos indígenas, aun cuando los estados independientes mantuvieron esas políticas. El origen de la represión lingüística se encuentra en el proyecto colonial español. Desde los primeros años de la colonización, la lengua fue considerada una herramienta de control. Las autoridades eclesiásticas comprendieron que evangelizar significaba también transformar la cosmovisión indígena. La colonización lingüística fue el primer paso del dominio cultural, suprimir las palabras del otro para imponer la gramática del conquistador. En el siglo XVI, los misioneros aprendieron lenguas nativas para facilitar la conversión, pero con el tiempo, la corona consideró que esa práctica perpetuaba la barbarie y el aislamiento de los pueblos. El Tercer Concilio Limense de 1583 dispuso que la doctrina cristiana debía enseñarse en castellano, no en lenguas indígenas, marcando el inicio de una política de homogeneización lingüística. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, la corona fue endureciendo las disposiciones sobre el uso del castellano. En 1686, Carlos II ordenó que, y cito textualmente, se procure que todos los indios aprendan la lengua castellana, desterrando la suya por ser muy conveniente al bien espiritual y político de estos reinos. Pero el punto culminante llegó con la Real Cédula de Carlos III, del 10 de mayo de 1770, donde se ordena de manera explícita, cito, que se extingan los diferentes idiomas de los indios y solo se hable el castellano, pues es el medio más seguro de su civilización y buen gobierno. Esta disposición no fue una sugerencia, sino una orden administrativa de cumplimiento obligatorio en todos los virreinatos. Las autoridades locales debían promover escuelas en castellano, castigar el uso de idiomas nativos y vigilar su erradicación. Era una política lingüística de asimilación forzada que buscaba eliminar toda diversidad cultural. Cuando los países americanos alcanzaron la independencia, la estructura ideológica del colonialismo no desapareció, sino que se transformó. Las élites criollas formadas bajo los valores coloniales continuaron asociando el castellano con el progreso y la civilización. Como señala el lingüista Luis Fernando Lara, la castellanización siguió siendo un proyecto de nación. No se abandonó el ideal colonial, solo cambió de administrador. Y así, los gobiernos republicanos del siglo XIX continuaron prohibiendo o marginando las lenguas originarias, pero no como innovación propia, sino como herencia del régimen colonial español. La escuela, la administración pública y la iglesia siguieron actuando como instrumentos de castellanización, reproduciendo la ideología impuesta desde el siglo XVIII. A pesar de los siglos de represión, las lenguas indígenas no desaparecieron por completo. Su persistencia es una forma de resistencia cultural frente al proyecto colonial. La memoria lingüística de los pueblos originarios desafía el relato hegemónico, que asocia el castellano con el orden y el progreso. Como afirma la historiadora Silvia Rivera Cusicanqui, cada palabra en lengua originaria guarda un mundo que el colonialismo quiso borrar, pero que sigue latiendo en la oralidad de los pueblos. Reconocer que la represión de las lenguas nativas fue un acto político de colonización es un paso necesario para entender que las actuales políticas lingüísticas en América Latina no son poscoloniales, sino aún coloniales en su raíz. Así que decir que la prohibición de las lenguas indígenas fue obra de los gobiernos independientes es ignorar la continuidad histórica del colonialismo. La represión lingüística nació con la colonización española, se consolidó bajo las reformas borbónicas y fue heredada por los nuevos estados. La independencia política no significó independencia cultural, y el castellano se mantuvo como la lengua del poder. Comprender esto es fundamental para descolonizar nuestras palabras y devolverles a las lenguas nativas el lugar que les fue arrebatado.